Diputada Choque, hay un tema, el lunes va a haber nuevamente movilizaciones, el sector productivo ha anunciado Sí, movilizaciones. ayer estaban reunidos en Tarija, yo los encontré, yo fui a una serie de reuniones en Tarija y los encontré en el aeropuerto volviendo. Está firme la medida para el 10, pero además un nivel de preocupación mucho más elevada ahora porque ha habido lo que ellos han interpretado como una respuesta del Ejecutivo sobre los productores, en este caso sobre los ganaderos, y se ha cerrado la exportación momentáneamente de carne. Así es. Entonces, a ver, esta norma tiene ya un camino avanzado porque en senadores el día de ayer se ha aprobado una nueva ley para derogar esta disposición séptima y otros artículos del presupuesto general del Estado que ahora va a pasar a diputados. Se ha pedido que se trate lo más rápido posible para evitar ir al paro del día lunes. Está la diputada Daisy Choque, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Diputada, bueno, les han pasado ahora a ustedes esta papa caliente. Desde el Ejecutivo aseguran que no se debe derogar nada porque es la forma de luchar contra el contrabando, tomando en cuenta que el problema está en la Asamblea. Yo le consultaba el otro día al viceministro, ¿y por qué no hacen una norma más rígida contra el contrabando? Y decía que son ustedes, los asambleístas, los que por ahí no los dejan trabajar a los del Ejecutivo porque no aprueban, no les hacen caso con este tipo de normas. ¿Cómo están? Muy buenos días, un saludo cordial para todos quienes nos ven a esta hora de la mañana a través de Desayuno. Es fácil pues buscar culpables, ¿no? Sin embargo, como asambleístas entendemos que no todos estamos comprometidos. Fíjese que por un lado se dice por qué sube, por qué se elevan los precios, por qué no controla el Estado, por qué el Estado no hace nada, este gobierno es inservible porque no controla el tema de los precios, pero por otro lado, siempre que se quiere tomar una medida que permita o que no permita más el tema de contrabando, sobre todo ahora a la inversa que es una salida de nuestra producción hacia otros países, siempre hay una posición de nos quieren manejar, nos quieren confiscar, nos quieren extorsionar, nos quieren todo, pero no hay una posición de decir, sí, pensaré primero en esa mayoría de la sociedad que necesita comer, que necesita que su canasta familiar no se eleve, que necesita de alguna manera que si bien nosotros no podemos asumir qué precio se va a tomar en la canasta familiar, pero por lo menos controlar el tema de la especulación y el agio. Pero diputada, yo le consulto esto, en realidad la norma, según lo que nos dijeron los mismos ministros y viceministros, el espíritu es luchar contra el contrabando, pero ¿por qué no se va a una ley específica contra el contrabando? ¿Por qué se tiene que ir a los productores, a toda la cadena de producción, más o menos echándoles la culpa a ellos de lo que está pasando en las fronteras? En ningún momento se ha culpado a la producción y en ningún momento se ha dicho que al productor se le va a confiscar, se va a utilizar esa norma para aquello, ¿no? Yo quisiera leer en alguna parte de la norma que diga aquello y no dice es tal situación. No sé por qué se tienen que preocupar nuestros hermanos productores, si más bien lo que se busca es de que el intermediario no aproveche tanto. ¿Cuántas veces vemos de que el productor vende, póngale a 100 pesos, el intermediario y en alguna parte de la cadena de comercialización, el precio se eleva en más del 100, 200 y hasta a veces el 300%. No se busca de ninguna manera penalizar a los productores, a los comerciantes, y lo he dicho de manera pública, yo he sido comerciante muchísimos años, y siempre que hay este tema de especulación, agio, no lo hace la caserita del mercado. No nos mintamos cuando digamos, los comerciantes se van a movilizar. Nunca una caserita del mercado tiene suficiente capital como para guardar y almacenar tanto producto como para hacer desvariar el precio a nivel nacional. Entonces, no se busca afectar a nuestros comerciantes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que no se preocupen de ello. Quien se tiene que preocupar son aquellos que muchas veces, basado o por el que tienen posibilidad económica, ¿no? Empiezan a monopolizar el producto, ¿no? Empiezan a comprar todo lo posible y no permiten que llegue a los mercados como corresponde. Cuando tú sabes que un producto va a subir y tienes el capital suficiente como para comprar bastante, se compra y eso es justamente lo que genera muchas veces
el tema de la subida de la canasta familiar o de un producto cualquiera sea. Entonces, que no hay por qué se preocupen, ni el productor, ni el comerciante, ni el empresario, que se preocupen los especuladores. Sin embargo, según lo que dice la disposición séptima, no especifica quiénes son objeto de justamente de estos decomisos. Habla directamente de los actores de la comercialización de alimentos. Es por eso que se teme que toda la cadena productiva esté inmersa en esto. ¿Qué tiene que ver el productor en una cadena de comercialización? Ellos El producen productor para saca que su se venda. producto, el productor saca su producto y entrega. Un productor no puede guardar su producción. Imagínense querer guardar lechuga, pepino, arroz, no sé, no puedes guardarlo. O sea, no nos mintamos, que no se sienta con miedo nuestra población productiva. En ningún lugar dice que la producción se va a ver afectado. Quienes utilizan a nuestros productores, a nuestros pequeños comerciantes, indicando de que esta medida les va a perjudicar, son unos cuantos que lógicamente ganan millones por esas posiciones que asumen siempre que ven que un producto va a faltar y hacen que falte más todavía, ¿no? Guardando grandes cantidades, pero creo que no hay más otro sector que se debería preocupar. Y es más, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, Planificación, Producción, Desarrollo Rural, ha invitado a nuestros hermanos empresarios, a quienes se sientan afectados, poder participar, ¿no? Y poder de manera conjunta generar la reglamentación, lógicamente, cada sector, cuidando de que no se vea afectado. Vuelvo a repetir, en ningún momento haríamos, por lo menos yo, aprobaría y apoyaría una medida que va a afectar a mi sector. Yo vengo del área productiva y sé muy bien cómo se maneja el tema de la producción, cómo se abusa por la parte intermediaria del productor. El productor normalmente viene y regala su producto, pero en alguna parte de la cadena productiva se eleva tanto que luego quien lo sufre es el usuario, la ama de casa, nuestra población. Cada plato de comida empieza a elevarse justamente por algunos actores que asumen esa posición. ¿Qué va a pasar con esa norma que pasó de Senado ayer a diputados y que obviamente observa y deroga este artículo y otros más del presupuesto general? A nosotros aún no nos ha llegado el informe de Senado, seguramente, y también lo sé por los medios y redes sociales, que se habría aprobado alguna ley para derogar algún artículo. Sin embargo, de manera oficial, creo que todavía no ha entrado como corresponde. Sin embargo, cada proyecto de ley va a ser tratado según la técnica legislativa y cumpliendo cada uno de los procedimientos que tiene la Cámara de Diputados. Entonces nosotros vamos a estar pendientes de que llegue cuál es el informe, cuál es el artículo que en todo caso estuvieran derogando, porque imagínense, la población pidió el 7 y creo que ahí se habla de haber derogado más artículos. Entonces, ¿a quién quieren perjudicar? ¿Qué quieren hacer? ¿Acaso no les parece ya poco? ¿Acaso no les parece suficiente que nuestra población tenga que ver estas excesivas subidas de precio en productos que no son de importación? Una cosa es el producto importado y sabemos que va a llegar más caro, uno por el dólar y dos porque en sus países de origen están más caros. Pero una cosa muy diferente es que el productor como alguien que saca de su chaco el producto, sigue vendiendo su producto igual o con menor precio, y sin embargo la caserita, la ama de casa, la compañera que va al mercado, lo encuentra en un precio demasiado elevado. Entonces yo no sé si el Senado piensa en una mayoría o está pensando en esos pocos comerciantes o en esos pocos especuladores que generan esta situación, ¿no? No sé, o sea, yo no les entiendo porque es un doble discurso. Por un lado, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué sube todo? ¿Por qué? Y cuando quieres asumir medidas que permitan controlar esa situación por el bien de la señora, de la ama de casa, asumen esta otra posición. Entonces, creo que ellos también tienen que analizar un poco qué es lo que quieren en realidad, trabajar para esos unos cuantos que hoy por hoy tal vez incluso financian algunas movilizaciones, que incluso seguramente están sentándose con sus senadores para poder indicarles de que no puede existir esta norma porque lógicamente se va a ver perjudicado su negocio, ¿no? Pero nosotros no podemos trabajar por unos cuantos. Tenemos que trabajar por esa mayoría que hoy por hoy sufre especulación en la canasta familiar.
Y la gente también va a sufrir a partir del lunes, diputada, por todo lo que se ha anunciado, el paro que ya está confirmado prácticamente en todas las regiones del país. Claro, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Siempre nuestros hermanos comerciantes, nuestros pequeños productores, aquel que maneja solo su capital para su comercialización, tiene que movilizarse porque los grandes, ¿no?, monitorean a través de los medios, bombardean a través de las redes sociales y generan una posición en la población. ¿Y quién salva normalmente? A los grandes millonarios, negociadores, especuladores. ¿Quién salva siempre las papas quemadas? Son nuestros hermanos pequeños que luego son los primeros en ser afectados. Cuando desapareció el aceite, yo fui a Mapa, no había aceite. Fui al mercado, no había aceite. Fui a otro mercado, no había aceite. Y no porque no tenga, sino porque estaba viendo cuál era la situación. Y empiezo a preguntar por qué no hay aceite, si la cantidad de soya producida debería garantizar el aceite para el país. El país del 100% de producción de soya necesita solo, incluso menor al 20%, para garantizar la canasta familiar en el país, para garantizar el alimento balanceado para todo el país. Y eso no lo digo yo, lo han dicho ellos dentro de las reuniones que se tuvo para habilitar la exportación. Entonces, lo que no se podía hacer es que la soya empiece a salir en aceite crudo fuera de nuestro país para biodiesel, para aceite y para lo que sea, y se deje de garantizar la canasta familiar, se deje de garantizar el mercado interno. Tenemos acuerdos, somos claros en ello. Siempre hemos dicho, garantizan la canasta familiar y el mercado interno, y entonces tenemos la posibilidad de exportar. Y lo digo como alguien que luchó para habilitar la exportación, sea de la soya, de la carne, incluso buscábamos que se logre exportar más cosas porque en su momento teníamos excedentes. Pero si no tenemos excedente y si no tenemos la capacidad de decir o de tener primero garantizado la canasta familiar, ¿cómo podemos permitir que se siga saliendo todo fuera del país porque así le conviene económicamente, ¿no? Y cuando no les conviene exportar, nos abarrotan de productos. Lo ha pasado con el azúcar. Hemos hecho acuerdos de exportación justamente para que no exista excedente en el país. Y solamente Guavirá en su momento cumplió con los montos establecidos para exportar y no se genere una bajada de precio en el país. Entonces, creo que hasta ahora lo que se ha pretendido siempre, primero yo desde la dirigencia, es dar condiciones también al sector productivo, pero sin dejar de garantizar el producto dentro de la canasta familiar en el país, porque primero a los bolivianos, creo yo. Diputada, le agradezco mucho por este tiempo. No, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo.